juntos los tres, cabalgamos hasta Belén, que ha nacido el prometido príncipe de Israel. Oh, astro de sublime ardor, de divino resplandor, nuncio bello, tus destellos nos guiarán por su fulgor. Ok, muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar nuestro culto de adoración hoy día, cambiando ya de folio este año eclesiástico una vez más. Hemos pasado por Adviento, celebramos con mucha alegría la Navidad y hoy día vamos encaminándonos en esta temporada de Epifanía. Hoy día celebramos la Epifanía del Señor. Y el resumen del tema nos dice: bendigamos a Dios por darnos salvación en Cristo. En el nombre de nuestro Sínodo Nacional, hermanos en Cristo, traemos a ustedes la santa palabra de Dios para que en su amor y poder nos dé fuerza y paz en nuestras vidas, a través de la sola fe en Cristo. Ante cualquier duda o necesidad espiritual, por favor, no dudes en contactarnos. Queremos siempre en amor servirte. Somos el Sínodo de Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, compuesta en Chile por nuestras congregaciones Unidos por la Fe en Linares, Familia de Dios en Santiago, y como Sínodo Confesional Luterano entregamos el mensaje del Evangelio Cristo crucificado a través de todas nuestras plataformas para nuestros hermanos en la fe que necesiten y que se nutren con la palabra de Dios en todo el mundo. Y en este tiempo de Epifanía, el tema del día nos dice que esta palabra Epifanía quiere decir manifestación. En la festividad de la Epifanía celebramos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Dios en su amor ofrece la salvación a todos, sin fijarse en su edad, raza o nivel económico. Y de este tiempo de Epifanía vamos a tener celebraciones muy importantes. Hoy día comenzamos con la Epifanía. El próximo domingo, en primero de Epifanía, celebramos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y la temporada de Epifanía llega hasta el octavo domingo después de Epifanía, y el noveno domingo viene a ser la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta temporada hay hitos muy importantes que, como ya les dije, nos trasladan desde la Navidad hasta la Pascua. Hoy día celebramos la Epifanía, sabiduría descubierta. Los que están fuera entran, los de adentro se quedan fuera. El escritor británico de ciencia ficción Arthur Clarke dijo: cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, siempre que existe una brecha suficientemente grande entre lo que observamos con nuestros sentidos y lo que entendemos con nuestra mente, nos afecta profundamente. Nos para en seco, nos deja boquiabiertos y nos da un vuelco al corazón. Tiene el mismo efecto que la primera vez que vimos un buen truco de magia. Esto implica
por qué cuando somos jóvenes el mundo está lleno de magia. Hay tantas cosas que desafían toda explicación y supera toda comprensión. Como resultado, el mundo es un lugar resplandeciente e inspirador. También explica por qué, a medida que envejecemos, la magia empieza a desvanecerse. Sabemos más, entendemos más. Hemos vivido buenas y malas cosas que van produciendo la experiencia. Y poco a poco, quizá, la vida pierde su brillo. No nos impresionamos ni de lo bueno ni de lo malo. Por razones similares, la humanidad moderna considera que el culto no es más que superstición. Si sigue habiendo diferencias entre lo que observamos y lo que entendemos, pero en lugar de adorar a un Dios inventado por esas lagunas, la humanidad moderna asume que todas las lagunas acabarán cerrándose cuando la ciencia y la razón triunfen sobre la religión. Como resultado, nuestro mundo moderno es un lugar muy desencantado y sin magia para vivir. Afortunadamente, la Epifanía descubre la verdad sobre nuestro mundo. Hay magia en estas lecturas. Lo que observamos sobre el modo de actuar de Dios desafía la explicación y supera la comprensión. No tiene nada que ver con acontecimientos sobrenaturales, ni con la suspensión de las leyes de la naturaleza. Más bien, Dios demuestra su sabiduría en la forma en que construye su iglesia. En todas las cosas de la vida, los de dentro tienen ventaja. Los que lo merecen tienen ventaja. El orden viene determinado por la aptitud. Con Cristo es justo lo contrario. Los de dentro y la élite están demasiado cómodos con el status quo para ver lo que Dios está haciendo justo en medio de ellos. Mientras tanto, Dios mueve cielo y tierra para que los más alejados y los que menos lo merecen se encuentran cara a cara con su Hijo. Incluso en un mundo en el que no hay muchas cosas que lo hagan, esto nos detiene en seco, nos deja boquiabiertos y nos hace dar saltos de alegría. En un mundo en que todo funciona al revés, esto es magia. Esto merece nuestra adoración. Y si no entendieron mucho el contexto de lo que les acabo de explicar, basta con recordar, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, que yo alguna vez les conté la anécdota, ¿verdad?, de que siendo una persona que estudié muchas veces, quise ser incluso sacerdote a los 18 años y tuve bastante estudio a nivel de preseminario en la Iglesia Católica. Yo no podía entender cómo en la parábola del hijo pródigo hay un padre que recibe con los brazos abiertos a un hijo farrero que estuvo con prostitutas, que dejó todo y se gastó toda su fortuna, y el otro hijo estaba en la casa trabajando, esforzándose, seguramente, ¿verdad?, sudando para que la familia se mantuviese bien, cumpliendo con todo lo que había que cumplir y trabajando duro y disfrutando lo que toda familia normal disfruta, nada más, sin excesos, ¿verdad? Sin embargo, cuando el padre ve venir al hijo
que incluso había estado sin tener que comer, porque teniendo lo bueno, estando bien, estando en una familia feliz, se había alejado por el pecado, por un placer vano, que por supuesto no tuvo ninguna sustancia, como todas las cosas que fácil vienen, fácil se van. Y cuando ya no tenemos lo que realmente necesitamos y nos da paz y alegría, entonces miramos con cara larga y decimos, chuta, la embarré. Y en este mundo, cuando uno la embarra muchas veces, en un trabajo te dan una patada en el trasero, en una relación te dan una patada en el trasero, en la mayoría de las cosas te dan una patada y te lanzan fuera. Sin embargo, lo que hace el padre es ir corriendo a recibir al hijo, a abrazarlo. Y la Biblia no lo dice, no lo pone como una obligación, pero de verdad Dios así lo quiere. El hijo no viene soberbio, pidiendo otra parte de la riqueza que no se había llevado, o no viene diciendo, es que me tienen que recibir. No. ¿Se acuerdan lo que dice el hijo? Estoy arrepentido, perdón. El hijo dice exactamente, voy a decirle a mi padre, Padre, he pecado contra Dios primero y contra ti. Y muestra un arrepentimiento de corazón para llegar a ese momento, para llegar ante el Padre. Y el Padre no le pregunta nada, porque el Padre es capaz de ver el corazón de ese hijo arrepentido y le pone un anillo de oro en el dedo y mata al becerro gordo y hace una tremenda fiesta. Y llega el otro hijo, el que trabaja, el que se saca la mugre y dice, bueno, aquí las cosas son al revés, pues, como lo acabamos de ver en esta lectura. Aquí los que nos sacamos la mugre, los que cumplimos, los que somos fieles, los que amamos y retribuimos el amor que nos dan, no nos consideran. Y a los malos los consideran. Pero a los malos arrepentidos. Nunca nos olvidemos de eso, porque todos nosotros pecamos. Cada uno de nosotros nos desviamos, como dice la palabra de Dios, y muchas veces nos revolcamos en la basura y en la mugre de nuestros pecados y de nuestras ofensas antes de darnos cuenta de que tenemos que dejar fuera la soberbia pecaminosa y simplemente arrepentirnos ante nuestro Señor y nuestro Dios. Esto es Epifanía. Esta es la manifestación de quien nos ama y al cual llegamos con corazones arrepentidos, sin ningún mérito propio, ni porque somos bonitos o feos, ni porque somos inteligentes o más o menos sabios, ni porque tenemos un título o no lo tenemos, ni por ninguna capacidad. Llegamos a Él ¿a través de qué? ¿A través de qué? Sí, de Cristo, pero a través de la fe por... No escucho. Solo por gracia, ¿ok? Gracias, hermano. Es cierto, a través de la fe en Cristo, a través de Cristo, pero ¿cómo llega Cristo a nosotros? Por gracia, por la bondad, ese atributo de Dios que ya vamos a comenzar a estudiar. Ya estamos estudiando los atributos de Dios el día miércoles y vamos a llegar a ese atributo tremendo que es la bondad, y de esa bondad sale la gracia y la misericordia divina. Entonces sigamos con nuestro culto y estamos hoy día con nuestras lecturas en el Antiguo Testamento: Isaías, el Salmo 72, la Epístola a los Efesios, y en el Evangelio tenemos a Mateo
capítulo 2, versículos que van del 1 al 12, de donde extraemos el tema del sermón que escucharemos, y dice: como creemos para creer que Jesús es el Verbo encarnado. ¿Cómo creemos para creer? Esa es la pregunta. Ya entenderán el porqué de esta pregunta. Y el texto nos extrae dos temas. El primero: ¿por qué desconfió Herodes y se turbó el pueblo y creyeron magos tan lejanos? Esa es la pregunta. Y la segunda parte nos dice que la palabra de Dios siempre sea nuestra estrella para llegar a Jesús. Nuestro texto, como siempre, contiene de la doctrina luterana la sola Escritura, la sola gracia, la sola fe, solo Cristo, ley y evangelio, los medios de gracia, y nos habla de la naturaleza del hombre, que es un ser humano totalmente corrompido por el pecado y es incapaz de contribuir a su salvación. Y finalmente la obra del Espíritu Santo, que la fe es obra exclusiva del Espíritu Santo a través de los medios de gracia. Es decir, Dios nos da la fe para creer en Dios y para poder ser salvos. Vamos a comenzar con el himno de apertura: El Rey vendrá al amanecer. El Rey vendrá al amanecer, y luz triunfante brillará, su gloria cubrirá el país y el gozo abundará. Ven, oh Rey Jesús, ven, Emmanuel, la iglesia te espera pronto, ven, oh ven, Emmanuel. Ven, Emmanuel. No como un niño como ayer, ya no vendrá a luchar, vendrá coronado de esplendor, su luz refulgirá. Ven, oh Rey Jesús, ven, Emmanuel. La iglesia te espera pronto, ven, Emmanuel, ven, Emmanuel. El Rey vendrá al amanecer, y su belleza traerá, aclama a Cristo el Señor, oh Rey de Reyes, ven. Ven, oh Rey Jesús, ven, Emmanuel, la iglesia te espera pronto, ven, Emmanuel, ven, Emmanuel, ven, oh Rey Jesús, ven, Emmanuel. La iglesia te espera pronto, ven, Emmanuel, ven, Emmanuel, ven, Emmanuel. El versículo del día nos enseña: aleluya, aleluya. Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle, aleluya. Los invito a que se pongan en pie para el momento de la invocación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora voy a dejar a nuestro hermano Pedro entonces para que continúe en el oficio. Oremos juntos.
Todopoderoso Dios, tú penetras el corazón, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Jesús nos mandó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Juan escribe: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho, por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Cantemos juntos el himno Confesión de Pecado. Por favor, tomen asiento, hermanos. Santísimo Padre, vengo a confesar, por naturaleza peco sin cesar. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Contra ti he pecado con mis sentimientos, palabras, acciones y pensamientos. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Lo bueno que quiero, esto yo no hago. Lo malo que no quiero, esto lo hago. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Me perdonas por la cruz de Cristo, solo por la fe me haces tu hijo. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Nos ponemos de pie, por favor, hermanas y hermanos, para recibir la absolución. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia, ha dado a su Hijo y por medio de Él nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos suyos y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Oremos. Concede esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén.
Proclamemos juntos: Jesucristo es el camino de vida. Cuando Cristo, nuestra vida, venga en gloria, también nosotros vamos a vivir con Él en gloria. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Cantemos juntos el himno litúrgico Gloria Patri. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gloria, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo, recibe nuestra oración, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo, recibe nuestra oración. Antífonal, hagamos el introito, por favor. He aquí, el Señor, el Príncipe de paz, ha venido, y el reino, el poder y la gloria están en su mano. Oh Dios, da tus juicios al Rey, y tu justicia al Hijo del Rey. El Señor sea con ustedes, y con tu espíritu. Oremos juntos. Señor Dios, por la guía de una estrella, diste a conocer una vez a las naciones a tu Hijo y unigénito. Guíanos también a nosotros, que ahora lo conocemos por la fe, para que lleguemos por fin al gozo perfecto de tu gloria celestial. Por tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Reflexionemos acerca de esta oración. Siempre que los forasteros son guiados a la presencia de Dios, se llenan de alegría. Aquí y ahora esto sucede parcialmente. En el cielo sucederá perfectamente. Esta oración procede del sacramentario gregoriano del siglo X. El Salmo 72, exhortación a la creación para que alabe a Jehová. Aleluya. Reconociendo la referencia a los reyes que se inclinan y presentan dones al gran rey, la Iglesia canta el Salmo 72 en los servicios que celebran la Epifanía. Los 3 últimos versículos son una doxología que concluye el libro 2 del Salterio. Martín Lutero dijo: el Salmo 72 es profecía. Vemos el glorioso y hermoso reino de Cristo en el mundo entero. En su reino solo florecerán y reinarán la justicia, la libertad y la conciencia gozosa, no el pecado ni la mala conciencia. Por supuesto, esto no sucede sin la cruz. Hagamos de manera antifonal, por favor. Oh Dios, da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo, los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna.
dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se prostrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se prostrarán delante de él. Todas las naciones les servirán, porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas. La sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de la Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puño de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Y será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaías. Antes de escuchar la palabra de Dios, cantemos el himno en su presencia. En la presencia de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos reunimos en tu palabra. Hablamos, Señor, que tus siervos escuchan. Hablamos, Señor, que tus siervos escuchan. Nuestra primera lectura nos va a leer nuestro hermano, por favor, del profeta Isaías. Isaías 60, del 1 al 6. Vemos aún en el Antiguo Testamento, 700 años antes de Cristo, que la luz de la salvación es para todas las naciones. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. La segunda lectura, hermanas y hermanos, nos va a leer nuestro pastor de la carta a los Efesios. La segunda lectura la encontramos en la epístola a los Efesios, capítulo 3, versículos que van del 2 al 12. Pablo declara a los efesios y también a nosotros que la salvación es para todo el mundo, para los judíos primero, pero también para nosotros los gentiles,
Por lo tanto, que proclamemos a todos este Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Así dice la palabra de Dios en la epístola a los Efesios. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Esto es palabra de Dios, hermanos. Digamos de manera antifonal el gradual. Vendrán todos los de Sabat, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas del Señor. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, oh Jerusalén, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Aleluya, aleluya. Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aleluya. Aclamación del Evangelio. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Nos ponemos de pie, hermanas y hermanos, por favor, para escuchar el Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12. Alabemos juntos. Gloria sea a ti, oh Señor. Por medio del ejemplo de los magos, Dios nos muestra que quiere que todos adoren a su Hijo Jesucristo. Esta es palabra de nuestro Señor. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos,
indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente. Iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esto es palabra de Dios, hermanas y hermanos. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Confesemos nuestra fe en el credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, el cual, por amor de nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo y, encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que junto con el Padre y el Hijo fue adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas. Creo en una santa iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Cantemos el himno del sermón del Oriente Somos. Del Oriente somos los tres, cabalgamos hasta Belén, que ha nacido el prometido príncipe de Israel. Oh, oh, astro de sublime ardor, de divino resplandor, nuncio bello, tus destellos nos guiarán por su fulgor. Oro traigo para el Rey, que ha nacido aquí en Belén, Rey excelso, Rey eterno, del mundo sumo bien. Oh, oh, astro de sublime ardor, de divino resplandor, nuncio bello, tus destellos nos guiarán por su fulgor. Del lucero vamos en pos, nos conduce al Hijo de Dios. Yo le ofrezco grato incienso, le rindo adoración. Oh, oh, astro de sublime ardor, de
Hermanos y hermanas, nuestro pastor nos va a entregar el sermón del día de hoy. Por favor, pastor. Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias, como cada semana, por movernos a esta tu casa de oración con corazones arrepentidos y con la fiel seguridad de que tú nos perdonas, de que por tu obra salvífica por nosotros en la cruz tenemos segura nuestra salvación y en ti nuestra paz. Te damos gracias y te rogamos que siempre nos dirijas por tu camino, que seas tú nuestro ejemplo y que así como iluminaste el cielo con la estrella para que fuera la guía de los magos, así también ilumina con la luz de tu palabra nuestra vida, para que a través de ti, el único y verdadero camino, nos lleves a vida eterna. En Cristo oramos, porque en Él creemos y confiamos. Amén. En este tiempo de Epifanía, el tema del sermón extraído de Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12, nos dice: ¿cómo creemos para creer que Jesús es el Verbo encarnado? Y el sermón lo vamos a dividir en dos partes. Primeramente, analizaremos por qué desconfió Herodes y se turbó el pueblo, judíos. Y en cambio, creyeron magos tan lejanos. Y la segunda parte nos va a plantear que la palabra de Dios siempre sea nuestra estrella para llegar a Jesús. Hermanos y hermanas en Jesucristo, su gracia y su paz sean en ustedes y sobre quienes ustedes puedan entregar la magia de la palabra de Dios, que en su ejemplo, por su muerte y resurrección, nos legaron. A veces usamos con libertad y laxitud el término magia, quizá usándolo en realidad en su acepción de fascinación, atractivo o gracia. Esta persona tiene magia, es atractiva, o este señor cuando habla sus palabras son mágicas porque calman, por ejemplo. Y las usamos de esta manera quizás más que con su relación directa al ocultismo, a la brujería, a la hechicería, a la adivinación, a la nigromancia y otros afines y oscuros, por supuesto rechazados a manera de idolatría grosera en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, en la antigüedad y específicamente en los tiempos de Jesús, el término magos, magoi en griego, se refería más a su función como sabios, estudiosos, astrólogos y consejeros que a una connotación oscura. Y hago esta aclaración porque parece extraño que las primeras personas que fueron a adorar a Jesús después de los pastores que estaban alrededor del pesebre fueran unos magos, unos gentiles. Extraño, ¿verdad? Pero así lo dice la palabra de Dios. Y es por esto que hoy en nuestro texto se nos revela el viaje de fe de unos magos de Oriente. Y me atrevo a señalarlo como un viaje de fe, ya que las Sagradas Escrituras nos señalan que vinieron a adorarle, sin pedir nada a cambio, sino que, al contrario, pensemos en el costo de la travesía y el costo de los regalos que trajeron al niño Jesús.
Esto revela algo muy especial. El viaje mismo sugiere recursos considerables, la distancia, posiblemente desde Persia o Babilonia. Esto requería provisiones para varios meses, una caravana de camellos, sirvientes y guardias para proteger los valores que ellos traían, alojamiento en múltiples lugares y recursos para sostener una expedición prolongada. Y respecto a sus regalos, el oro es un metal precioso que es un símbolo de la riqueza, tal como en aquella época. El incienso era un producto muy costoso en esa época, que se obtenía de la resina del árbol del género Boswellia, que crecía principalmente en la península arábica y el Cuerno de Francia. Su comercio estaba controlado por rutas específicas y era considerado lógicamente un artículo de lujo. Y la mirra, también una resina aromática valiosa usada en perfumes, medicinas y rituales de embalsamiento, que se extraía de árboles que crecían en regiones similares al incienso. Está claro que aquí hubo una logística y un costo que fueron muy importantes y que fueron solo por fe. Quizá solo viajaron de tan lejos a buscar a Jesús para encontrarle, o quizá, como nosotros, porque ellos querían ser hallados. Nos dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ante Él, lo importante no era el costo, no era la riqueza, ni siquiera el esfuerzo de ese tremendo viaje, que por cierto ellos lo hicieron en camello, ¿verdad? No lo hicieron de rodillas, ni arrastrándose por el estómago, ni nada por el estilo, como lo acostumbra mucha gente, creyendo que sus propias obras lo van a salvar. No. Fue no por un costo, sino por fe. ¿Recuerdan ustedes cuántos magos eran? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿3? ¿Y los nombres? Ok, maravilloso, ¿eh? Es increíble lo que las personas inventan, con el tiempo. Por ahí por el siglo XIV o XV se inventó todo este cuento de que eran 3, y esto era esencialmente porque fueron 3 regalos. Entonces era como que cada uno entregaba un regalito, ¿ok? Probablemente eran 10, 12, 15, 20, no lo sabemos, ¿ok? Y los nombres, para nada. Entonces desmitifiquemos, ya que las Sagradas Escrituras no nos dicen en específico cuántos magos eran, y ni siquiera dice que eran reyes magos, sino que simplemente magos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y como les decía, la tradición de que eran 3 probablemente era porque los regalos, dice la Biblia que fueron 3. Escuchemos atentamente. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Entonces, si ustedes piensan aquí en este texto, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que nos dice el texto? ¿Con qué nos quedamos nosotros? Jesús. Unos magos que venían a adorar al rey y fueron guiados por una estrella. Punto. ¿Quién era lo importante? Jesús, al que se le iba a adorar. Por eso la Biblia no nos dice detalles superfluos que no nos importan.
¿ok? Lo que sí nos importa es que los Reyes Magos eran judíos o gentiles. Gentiles, porque venían desde fuera, ¿verdad?, del Oriente. Amados hermanos en Cristo, quiero alcanzarlos con una pregunta relevante. ¿Qué tipo de magia necesitamos para alcanzar fe salvadora? Esta pregunta puede parecer extraña, especialmente cuando sabemos que la magia está prohibida en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, el texto que hoy meditamos nos presenta una aparente paradoja. Unos magos del Oriente, nos dice. Prácticas, seguramente practicantes de, como les decía, artes prohibidas, pero que son guiados por Dios mismo para adorar al Salvador del mundo. La palabra de Dios nos dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y por qué decimos que los suyos no le recibieron? Porque todavía los judíos en Israel esperan al Salvador prometido, ¿no? Eso es. Esto nos revela una verdad fundamental. No necesitamos ninguna magia para alcanzar la fe salvadora, sino que es Dios mismo quien obra el milagro de la fe en nuestros corazones a través de su sola palabra. Los magos del Oriente no llegaron a Cristo solo por sus conocimientos astrológicos, sino por la revelación divina manifestada tanto en la estrella como en la sola Escritura que consultaron los sacerdotes y escribas. ¿Y de dónde ellos llegaron a conocer la verdad del Evangelio? Es posible que como eruditos tuvieron acceso a la Septuaginta, la cual se dice que durante el reinado de Ptolomeo II, Filadelfo, que vivió entre el año 285 al 246 antes de Cristo, según la tradición preservada en la carta de Aristea al rey, aconsejado por Demetrio de Falero, el bibliotecario de la famosa biblioteca de Alejandría, decidió incluir una traducción de la ley judía en su biblioteca. Ptolomeo II entonces envió emisarios al sumo sacerdote de Jerusalén, Eleazar, y le solicitó 72 sabios judíos, 6 de cada tribu. Estos eruditos fueron llevados a la isla de Faros, en Alejandría, en donde completaron la traducción del Pentateuco en 72 días, motivados por una necesidad cultural, ya que la comunidad judía en Alejandría era también numerosa. Muchos judíos ya no dominaban el hebreo, sino que el griego koiné era la lengua franca. Además, desde el punto de vista político, Ptolomeo II buscaba unificar su reino multicultural, queriendo comprender las leyes de sus súbditos judíos y, por supuesto, enriquecer la famosa biblioteca de Alejandría. Y también se incluyen razones religiosas, ya que los judíos alejandrinos necesitaban la escritura en su idioma para facilitar el culto en las sinagogas y compartir su fe con los gentiles, de donde la Septuaginta se convirtió en la Biblia de los judíos de habla griega, que fue ampliamente usada por los primeros cristianos y de donde muchas de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento provienen precisamente de esta traducción, muchos años antes de Cristo, que se llama Septuaginta, lo cual facilitó la expansión del cristianismo en el mundo helenístico. Luego la traducción completa
del Antiguo Testamento se realizó gradualmente durante aproximadamente 2 siglos más, comenzando con el Pentateuco y expandiéndose al resto de los libros. El nombre Septuaginta, que significa 70 en latín, o su abreviatura 70 en números romanos, proviene de la tradición de los 72 traductores, que obviamente se redondeó a 70, Septuaginta. Esta traducción fue tan significativa que incluso influyó en el desarrollo del pensamiento teológico judío y cristiano temprano. Es interesante aprender estas cosas porque muchas veces pensamos que, bueno, ¿cómo llegaron ellos a saber la palabra de Dios? De la Septuaginta, que tradujo Septuaginta. Y la palabra griega. Claro, que viene por los 70, 72 exactamente, que la tradujeron. Y la tradujeron entonces, ¿de qué idioma? Del hebreo al griego. Perfecto, que era el idioma reinante en ese minuto. ¿Y qué fue lo que tradujeron primero? El Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Son cosas interesantes que podemos aprender porque son parte de nuestra cultura cristiana. Volviendo entonces a los magos, es posible que su conocimiento proviniera de la Septuaginta, como también de tradiciones orales preservadas desde el tiempo de Daniel. ¿Se acuerdan de la cautividad babilónica? Y Daniel el profeta, que de ser primero un esclavo llegó a ser tal como Sabab Panea. ¿Se acuerdan quién era Sabab Panea? ¿Quién, Pedro? José, exactamente. Otro de los judíos que llegó a ser el segundo después de Faraón. Lo mismo pasó con Daniel, ¿ok? En el tiempo de la cautividad babilónica. O quizá también llegó a ellos por revelación directa de Dios, junto con la señal de la estrella. No lo sabemos, pero podemos creer, obviamente, en las opciones que tenemos, que finalmente lo que Dios quiere se hace siempre. Por eso estamos hoy día aquí reunidos, ¿verdad? Porque Dios quiere. Tan simple como es. Aún más, a una combinación de estas fuentes también puede haber sido parte de algunas. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que independientemente del medio específico, fue el Espíritu Santo quien los guió a Cristo, tal como nos guía a nosotros, independiente de las dificultades que hayamos tenido para venir, pero venimos a adorar, venimos a dar gracias y venimos a aumentar nuestra fe, todos y cada uno, porque, como dice abajo, Dios no hace acepción de personas, sino que su salvación es para todos. ¿No es acaso asombroso que estos gentiles, considerados paganos por los judíos, fueran elegidos por Dios para ser testigos del nacimiento del Mesías? Esta realidad nos interpela hoy. ¿Cómo creemos para creer que Jesús es el Verbo encarnado? ¿Cómo creyeron para creer los magos? ¿Cómo creemos nosotros? Vamos entonces al por qué desconfió Herodes y se turbó el pueblo y creyeron los magos tan lejanos. Nos dice la palabra de Dios. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Era algo muy importante, ¿cierto? Porque Herodes quería adorar al rey de los judíos, ¿verdad? ¿Sí? No, quería matarlo, porque le iba a quitar el poder que él tenía. La reacción de Herodes y del pueblo de Jerusalén ante la noticia del nacimiento del Mesías nos revela la condición natural del conocimiento de la condición humana. Herodes, temeroso de perder a aquellos que rechazan a Cristo por amor al mundo, el mundo
Dice la palabra de Dios entonces que no le conoció. Los principales sacerdotes y escribas conocían perfectamente las Sagradas Escrituras. Pudieron citar sin duda la profecía de Miqueas. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sin embargo, este conocimiento no produjo fe en sus corazones. En contraste, los magos del Oriente, extranjeros a la promesa de Israel, fueron movidos por el Espíritu Santo a buscar y adorar al Rey nacido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si alguna vez no hemos entendido este texto, hoy día queda más que explícito. Los que sabían la ley, los que conocían la palabra de Dios, los que estaban estudiando, lo leen y no se dan cuenta de lo que esa palabra dice. ¿Ok? Y es porque Dios no quiere que se enteren de lo que dice. Y sin embargo, los que estudian la palabra de Dios, los que están aprendiendo de ella, muchas veces esa palabra no les hace mella en el corazón. Les queda aquí, o les entra por aquí y les sale por acá, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero no les hace mella en el corazón. Es por eso que el que haga mella no depende de lo que estudiemos, no depende de lo que nos esforcemos, depende del Espíritu Santo que mora en nosotros desde el momento del bautismo. Porque Dios quiere que haga mella, porque Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento, dice su propia palabra. Para aquellos que, como Herodes, endurecen su corazón contra Cristo, la ley declara: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Pero para los que, como los magos, son llevados por el Espíritu Santo a la fe en Cristo, el Evangelio proclama: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta historia nos enseña que la fe no depende de nuestra posición social, no depende de nuestro conocimiento religioso, de nuestra nacionalidad, lo vemos hoy día con nuestra multiculturalidad, sino que depende únicamente de la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¡Qué gran magia! ¡Qué maravilloso! Por eso muchas veces las personas dicen: ¿pero para qué me voy a congregar? Para escuchar la palabra de Dios. Ah, pero si yo la puedo leer de la Biblia. Acuérdate del eunuco que no entendía nada de lo que leía, y vino el apóstol, ¿ok?, para entonces enseñarles la palabra. Cuando tenemos inteligencia, nos damos cuenta que tenemos que ser humildes y tenemos que aprender de alguien que nos enseñe, que nos ilumine. Y ese alguien, el más poderoso de todos, adivinen quién es. Sí, el Espíritu Santo. Entonces, que la palabra de Dios sea nuestra estrella para llegar a Jesús. Y ellos, nos dice la palabra, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy gran gozo.
Así como la estrella guió a los magos hasta Cristo, Dios nos ha dado su palabra como luz en nuestro camino. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta luz nunca nos fallará, pues la palabra de Dios permanece para siempre. Para aquellos que desacreditan y persiguen la verdad de las Escrituras, la ley advierte severamente: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Pero para los que han sido movidos por la palabra de Dios, el Evangelio consuela. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Desde el punto de vista doctrinal, esta historia nos resalta verdades fundamentales. Primero, la universalidad del Evangelio, porque, dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, no a algunos, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para quién dio Dios a su Hijo? Al mundo. ¿Para quién lo dio? Para el mundo. ¿Y quiénes tienen la salvación? Los que creemos. Ya que los magos representan a los gentiles que son llamados a la fe, la universalidad, demostrando que la salvación no está limitada a un grupo étnico o cultural. En segundo lugar, nos resalta la naturaleza de la fe salvadora, que no viene por la sabiduría humana. Vemos que los escribas sabían las Escrituras, pero los escribas no creyeron, ni tampoco por posición social. Herodes era el rey, y el rey, que era sabio, no creyó en Cristo, sino que solo por obra del Espíritu Santo. Nadie, dice la palabra de Dios, puede decir Señor Jesús, sino por el Espíritu Santo. En tercer recuento, también nos habla de la divinidad de Cristo, ya que los magos vinieron a adorarle. Un término que en griego lo conocemos como prototeos, que significa adoración divina. En el principio, nos dice la palabra de Dios, para el Padre no fue fácil dejar seguramente al hijo que estaba con él trabajando e ir a recibir al hijo pródigo y después poder equilibrar entre los dos nuevamente lo bueno, porque obviamente se produjo enemistad. No es fácil entregarle la palabra de Dios a personas que no quieren escucharla. No es fácil mantener nuestra fe a pesar de los problemas y las dificultades. Y aunque en el Padre Nuestro lo digamos con tanta liviandad, lo más difícil es perdonar a nuestros hermanos y a nuestros enemigos como Jesús nos perdonó. Eso es lo más difícil y por lo que tenemos que trabajar como cristianos para siempre perdonar lo malo que nos hacen y entregar lo bueno, que es hoy día la palabra de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén. Cantemos juntos el himno litúrgico del ofertorio.
Oremos, hermanos y hermanas. ¿Sí? Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos los que están enfermos y dolidos, con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio, para que cuando invoquen su nombre en necesidad, esta falencia sea para su bien espiritual y los lleve a vida eterna. Digamos de manera antifonal: Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oremos por Norma Bravo Espinosa en la remisión de su cáncer y para la tranquilidad de su hijo Felipe. También por Ángel López, que recientemente fue operado y está en recuperación. Por Ámbar Figueroa, una adolescente con insuficiencia renal, para que Dios permita su mejoría y tranquilice el sufrimiento de su familia. También por Patricia Lobato, que está en quimioterapia. Conversando con ella me decía que está muy alta con el nivel de calcio en su sangre, está todavía hospitalizada. Oremos para que su ánimo no decaiga. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oremos por Daniela para que Dios le guíe en su vida y permita su desarrollo en amor propio. Oremos por nuestra hermana Mari Quiroz, favoreciendo la relación en amor con su hija. Oremos también por el bienestar espiritual de Diego Grandón, Marlene Solís, Luis Alberto López Solís y George Florentino Paulino. Oremos por nuestra hermana Nelly y su pronta regularización en Chile, como también por su tranquilidad. Oremos por Pedro para que la misma palabra de Dios que ilumine su camino llegue también con fuerza a los suyos y los cubra con la paz que Jesús nos da. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oremos por José Sánchez, también delicado de salud y en tratamiento. Oremos por Aniuska Sepúlveda, recuperándose de su operación, y porque todo vaya bien en su embarazo. Oremos por la pronta recuperación de Doralisa Salot Figueroa, recientemente intervenida. También por César Sepúlveda, que está en quimioterapia. Oremos también por Mili, que está recuperándose de su operación. Oremos por todos los matrimonios cristianos para que Dios los guíe en amor uno hacia el otro, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en gracia y misericordia. Oremos por los niños en nuestra congregación a los cuales Jesús quiere que les dejen ir a Él para escuchar su palabra. Especialmente por Mateo, Nataniel, Joaquín, Tiago, Luciano, Emilia, Isidora, Jacinta y Magdalena, las cuales vamos a bautizar en el mes de febrero. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oremos porque Dios permita lo bueno para los que nos mantenemos en su palabra y ella sea la justa en nuestras bocas, con el poder de alcanzar a tantos que aún no creen en Jesucristo como su Salvador, para así poder juntos seguir el ejemplo santificador en el modelo que Jesús nos dejó hasta el día de su venida. Y en esta temporada de Epifanía, la fe sea manifiesta en nosotros para vida eterna. Amén. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. En tus manos, oh Señor, encomendamos a todos aquellos por quien oramos, confiando en tu misericordia por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Oremos juntos la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos el benedicamos. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo en paz. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Que el amor del Señor Jesús nos atraiga hacia Él. Que el poder del Señor Jesús nos haga fuertes para hacer su voluntad.
Que la paz del Señor Jesús llene nuestras vidas. Amén. Cantemos el himno de clausura. El Rey vendrá al amanecer. El Rey vendrá al amanecer y luz triunfante brillará, su gloria cubrirá el país y el gozo abundará. Ven, oh Rey Jesús, ven Emmanuel, la iglesia te espera pronto, ven, oh ven Emmanuel. Ven Emmanuel. No como un niño como ayer, ya no vendrá a luchar, vendrá coronado de esplendor, su luz refulgirá. Ven, oh Rey Jesús, ven Emmanuel, la iglesia te espera pronto, ven, oh ven Emmanuel, ven Emmanuel. El Rey vendrá al amanecer y su belleza traerá, aclama a Cristo el Señor, oh Rey de Reyes, ven. Ven, oh Rey Jesús, ven Emmanuel, la iglesia te espera pronto, ven, ven Emmanuel. Ven Emmanuel, ven, oh Rey Jesús, ven Emmanuel, la iglesia te espera pronto, ven, ven Emmanuel, ven Emmanuel, ven Emmanuel. Hermanos y hermanas, los invito a ponerse en pie para recibir la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén y amén, hermanos y hermanas. Tomen asiento, por favor. Y en este tiempo de Epifanía vamos a seguir viendo la manifestación del Cristo de Dios para que podamos confiar y creer y a través de la fe llegar a la salvación para vida eterna. Tenemos fe, pero siempre roguemos por más fe. Dios así lo permite. Y por supuesto les deseo una muy buena y bendecida semana para todos y cada uno de ustedes y también para sus familias a través de la fe que ustedes tienen. Bendiciones y nos vemos entonces, si Dios lo permite, en nuestras clases de martes y miércoles y también, por supuesto, el próximo domingo en nuestro culto de adoración. Y como cada semana les digo, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Amén. Del oriente somos los tres, cabalgamos hasta Belén, que ha nacido el prometido príncipe de Israel. Oh,
astro de sublime ardor, de divino resplandor, nuncio bello, tus destellos nos guiarán por su fulgor. Oro traigo para el rey que ha nacido aquí en Belén, Rey excelso, Rey eterno, del mundo suyo bien. Astro de sublime ardor, de divino resplandor, nuncio bello, tus destellos nos guiarán por su fulgor. Del lucero vamos en pos, nos conduce al Hijo de Dios. Yo le ofrezco grato incienso, le rindo adoración. Astro de sublime ardor, de divino resplandor, nuncio bello, tus destellos nos guiarán por su fulgor.